Buen día, espero que todos se encuentren bien y sigan obedeciendo las recomendaciones del gobierno o tomando las debidas medidas de precaución necesarias. Mi nombre es José Uriel Ocura López, soy alumno del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Mi matrícula es 16430492 y ahora vengo a exponerles la unidad número 6 de la materia de procesos de fabricación. Mi docente es Cerrato Frausto Juan Antonio y esta unidad tiene por nombre Procesos de manufactura especiales de la empresa en la región. A continuación seguiré con los subtemas. Y de esta unidad 6, con esto vamos a empezar, que es el maquinado con chorro abrasivo. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos. Esto es similar a una ráfaga de arena utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Por medio, el aire se lleva partículas abrasivas que chocan en la pieza a velocidades alrededor de 900 a 1800 metros por entre minutos. Se utilizan para el corte polvos de óxido de aluminio o carburo de silicio, mientras que los polvos ligeros como la dolomita o bicarbonato de sodio se usan para la limpieza, grabado o pulido. Los polvos no son recirculados a causa de posible contaminación, lo cual es apto para la obstrucción del sistema. Se apunta un chorro de alta velocidad de aire seco o nitrógeno con partículas abrasivas a la superficie de la pieza. El choque genera una fuerza concentrada apta para cortar materiales metálicos y no metálicos, para desbarbar o eliminar esquirlas o para limpiar una pieza con superficie irregular. El método de maquinado con chorro abrasivo tiende a redondear las aristas agudas en esquinas. Otra desventaja que presenta es el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. El maquinado con chorro de agua o fluido es un proceso que utiliza una corriente de agua de alta velocidad como agente de corte. Estos chorros tienen aproximadamente un diámetro de 0.25 milímetros y operan a velocidades de 3600 a 5400 metros entre minutos. A tales velocidades los chorros pueden cortar madera, plásticos, telas y en algunos casos cerámica. Una desventaja de este proceso es la falta de equipo de bombeo adecuado. En este método se utiliza la fuerza debida al cambio de la cantidad de movimiento del chorro de operaciones de corte y desbarbado. El chorro funciona como una sierra y corta una ranura angosta en la pieza. Esta puede cortar materiales como madera, telas, ladrillos, cuero y papel de hasta 25 milímetros de espesor. Se usa para cortar tableros de instrumentación en automóviles y algunas láminas de carrocería. Es una operación eficiente y limpia y por eso se utiliza en la industria de alimentos para cortar productos alimenticios. Este procedimiento muestra numerosas ventajas. Es adecuado para materiales flexibles y las rebabas producidas son muy pequeñas. Las piezas se humedecen muy poco y puede iniciarse el corte en cualquier lugar sin necesidad de hueco petaladrado. Por último, no produce calor y es un proceso seguro para el ambiente, aunque es muy ruidoso. Si al chorro de agua se le agregan partículas abrasivas, se puede aumentar notablemente la velocidad de remoción del material. Máquinas para el corte de acero. Cortadora de acero. Maquinaria utilizada para realizar el corte de las placas de acero. Existen varios sistemas y maquinaria para realizar el corte. Corte con soplete de oxiacetileno. Este principio de corte se basa en la afinidad que tiene el oxígeno con el acero. Si se calienta el acero al rojo y se sopla oxígeno puro sobre la superficie, la acción de corte es instantánea, quemándose el acero produciendo óxido de hierro con apariencia de escoria. Se ha desarrollado máquinas que controlan el movimiento del soplete para cortar la forma deseada. Este método de corte se utiliza ampliamente para la producción de artículos hechos en lámina y placa de acero. Cuando la exactitud no es un elemento crítico, este proceso no es adecuado para lesiones ferrosas o a lesiones de alto contenido de manganeso. Corte con arco y plasma. Este principio de corte se basa en calentar una corriente de gas mediante un electrodo de tungsteno hasta una temperatura tan alta que el gas se ioniza. En este estado, el arco gaseoso se le conoce como plasma,
El soplete de corte se diseña de forma que el gas se ve confinado a la columna del arco a través de un pequeño orificio, lo cual aumenta la temperatura y concentra la energía sobre una pequeña área fundiendo rápidamente el metal. El corte no depende de reacciones químicas, por lo que puede usarse para el corte de cualquier metal. La temperatura generada llega a los 33.315 grados centígrados, la cual corte con arco y plasma. Este principio de corte se basa en calentar una corriente de gas mediante un electrodo de tungsteno hasta una temperatura tan alta que el gas se ioniza. En este estado, el arco gaseoso se conoce como plasma. El soplete de corte se diseña de forma que el gas se ve confinado a la columna del arco a través de un pequeño orificio, lo cual aumenta la temperatura y concentra la energía sobre una pequeña área fundiendo rápidamente el metal. El corte no depende de reacciones químicas, por lo que puede usarse para el corte de cualquier metal. La temperatura generada llega a los 33.315 grados centígrados, la cual es 10 veces superior a la obtenida por la reacción del oxígeno y acetileno. Taladro para metal. Este es utilizado para perforar las láminas de acero para el colocado de tornillos de sujeción. Los equipos portátiles se clasifican de acuerdo al diámetro máximo de la broca que pueden sujetar. Estos equipos son compactos y operan con motores eléctricos. Roladoras, o comúnmente llamadas dobladoras. Las máquinas roladoras se utilizan para doblar y dar curvaturas a las placas de acero. Estas máquinas están constituidas por rodillos que operan tres conjuntamente. Dos de ellos están fijos y uno es ajustable. La cercanía del rodillo es ajustable en relación con los otros dos, determinando el diámetro de la superficie de trabajo. Existen roladores para trabajar placas de calibre pequeño hasta placas gruesas de gran calibre. Procesos de ensamble no permanentes. La función básica del proceso de ensamble, que es el montaje, es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura, o con el uso de sujetadores mecánicos o de adhesivos. Sujeción mecánica, que se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones por ajustes a presión. Estos últimos se consideran semipermanente. Las efectuadas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos son más costosos y requieren capacidad en la preparación de parte por unir. Semipermanentes. Las operaciones de ensamble mecánico aseguran dos o más piezas en una unión que puede formarse o desarmarse fácilmente. Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores y uniones. Se consideran semipermanentes también cuando se usan el remachado, ajustes a presión y encajes de expansión, tornillos, tuercas y pernos. Ensamble mecánico, tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunde en el uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa, que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Procesos de ensamble permanentes. Algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso del calor, de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura que se han desarrollado y están en uso. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se fundan las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de lo siguiente. La soldadura proporciona unión permanente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso. La soldadura es la denominación para aquel metal que se utiliza a fin de unir otros dos metales base. Para que esto suceda, el metal que une se debe fundir, del mismo modo en que se funden dos metales para realizar una aleación. Aquel metal que une a los otros dos en la soldadura es diverso
En el área de la industria electrónica lo más común es utilizar la aleación de metales como el estaño y el plomo, por los excelentes resultados que brindan. A medida que los elementos van calentándose para alcanzar estas impresionantes temperaturas, existe un punto denominado eutáctico, que se alcanza con los 3610 grados Fahrenheit o 183 grados centígrados. En este momento, la aleación de estaño y plomo se vuelve pastosa, ideal para la soldadura. Sin embargo, es posible modificar el grado de pastosidad de esta aleación por el medio de la manipulación de las proporciones de estaño y plomo utilizadas. De este modo, mientras más plomo contenga la aleación, entonces más pastosa será. La preferencia por la aleación eutáctica radica en su rapidísima solidificación. Tipos de máquina para soldar: soldador de arco, soldador de estaño, soldador de gas, soldador de invertir. Y estas son algunos tipos de parte de un soldador. Dice que es muy importante para realizar cualquier soldadura conocer muy bien tu equipo. Para ello es importante saber qué elementos forman tu máquina de soldar para poder usarlos de la manera adecuada. La máquina de soldar, el cable portaelectrodo, la manija de regulación, el cable de masa, el botón de encendido y apagado. Tipo de uniones. Unión empalmada. En esta unión las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. Unión de esquina. Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste en dos partes que se sobreponen. Unión T. Una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Unión de bordes. Las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Uniones adhesivas. El uso de adhesivos data de épocas antiguas y el pegado fue probablemente el primero de los métodos de unión permanente utilizado. Los adhesivos tienen un alto rango de aplicaciones de unión y sellado para integrar materiales similares y diferentes como metales, plásticos, cerámica, madera, papel y cartón, entre otros. La unión con adhesivos es un proceso en el cual se usa un material ajeno a los materiales que se desea unir para la fijación de ambas superficies. Generalmente las uniones con adhesivos no son tan fuertes como las que se hacen con soldadura, y para eso se toman en cuenta algunos principios. Primero, se debe maximizar el área de contacto de la unión. Segundo, los pegados son más fuertes en cizalla y en tensión, y las uniones deben diseñarse para que se apliquen tensiones de estos tipos. Tercera, los pegados son más débiles en hendiduras o desprendimientos y deben diseñarse para evitarse este tipo de tensiones. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.